abusador Joe Biden viene a Sudamérica a agredir al pueblo de Venezuela. No lo aceptamos, repudiamos su agresión. De última hora se conoció que el gobierno de Estados Unidos liberó al colombiano Alex Saab, un estrecho aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, en un canje por al menos 10 ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. Estados Unidos libera a Alex Saab, aliado de Maduro, a cambio de presos estadounidenses, señores. Así como lo están escuchando, noticia de última hora, porque el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles la liberación del empresario colombo-venezolano Alex Saab, detenido en una prisión de Miami desde el 2021 tras ser extraditado desde Cabo Verde. Washington accedió a liberar al señalado testaferro del presidente Nicolás Maduro a cambio de presos estadounidenses retenidos en Caracas. El anuncio hace parte de un acuerdo entre Washington y Caracas para aliviar así sanciones al país caribeño a cambio de la liberación de presos y el avance de medidas concretas para la celebración de elecciones libres para el 2024. El empresario Saab, quien era considerado por muchos como el hombre del maletín de Maduro, fue arrestado en 2020 por lavado de dinero. Ha logrado que Venezuela libere a 36 prisioneros. En este caso, 12 serían estadounidenses. ¿Quién gana en esta partida? Pues bueno, habrá diferentes interpretaciones, pero eso es lo que ha sucedido. Recordarán que en octubre justamente el gobierno de Estados Unidos había suavizado las sanciones en contra de Venezuela, principalmente en la industria del petróleo. En las últimas horas, de hecho, la organización Coalición por los Derechos Humanos había anunciado la liberación de Ariane Berry y Luke Diamond. Son dos exmarines que fueron capturados en la llamada Operación Gedeón, descrita con una fallida incursión para derrocar al gobierno de Venezuela en el 2020. Ambos fueron condenados por delitos de conspiración, asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo. Según un medio de comunicación, el viernes y nuevamente el lunes se presentaron dos anotaciones salidas selladas en el caso penal contra Saab, argamente inactivo en un tribunal federal de Miami, una indicación de que se estaba gestando un acuerdo entre bastidores. El Palacio de Miraflores, sede del gobierno de Maduro, convocó una rueda de prensa de urgencia en la que se espera confirme oficialmente la liberación de Saab y los nombres de los presos estadounidenses que serán canjeados a cambio del empresario colombo estadounidense, buscando que de alguna manera hubiera elecciones libres, elecciones en las que se garantizara transparencia y justicia para el próximo año, algo a lo que se comprometió el gobierno de Nicolás Maduro. Después hubo algunos enfrentamientos porque se le impedía la participación a María Corina Machado, que es en estos momentos la representante electa por la oposición, pero bueno, está en un proceso de apelación todavía. Saab fue detenido en el 2020 durante una escalada en Cabo Verde. Según Caracas, el empresario viajaba rumbo a Irán para comprar alimentos y suministros médicos, pero el gobierno de Estados Unidos emitió una orden de arresto en su contra por lavado de dinero y pidió su extradición al señalarlo de ser el testaferro del presidente Nicolás Maduro. Hace unos meses, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto de las medidas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos había pedido a Washington poner en libertad a Saab y pidió responder por lo que consideraba una violación a su inmunidad, pues él es considerado por Caracas como un diplomático que debería gozar de inmunidad. Además, el canciller venezolano había afirmado que en el país estaba dando la pelea, por lo que más temprano que tarde Alex Saab va a retornar, sea a través de canje humanitario o a través de una victoria jurídica o a través del reconocimiento del derecho internacional. Pero la misión del gobierno es que Saab retorne sano y salvo, habría dicho anteriormente. Así como lo están escuchando, mis amigos, esta es una noticia de última hora. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Déjenme sus comentarios. Ese caso. Repito, ¿quién gana en esto? Pues bueno, hay críticas porque dicen que entonces se está convirtiendo en una carta de cambio el tener prisioneros estadounidenses y que el gobierno permita justamente que haya este tipo de intercambio se ve como una debilidad. Así que, pues esta es la situación. Todavía no se dan muchos detalles. Anthony Blinken, el secretario de Estado, no quiso abundar mucho. Dice que se están realizando todavía trabajos en ambas partes. Presten mucha atención, es la pregunta que muchos se hacen, mis amigos. Venezuela se encuentra en una encrucijada y sus decisiones definirán la próxima década y traerán grandes consecuencias para el mundo, así como lo escuchan. Nicolás Maduro lleva 10 años en el poder en Venezuela. En esa década ha supervisado el colapso económico, la corrupción, un fuerte aumento de la pobreza, la devastación ambiental y la represión estatal de los disidentes y la prensa. Eso ha provocado un éxodo de más de 7 millones de venezolanos. Ahora Venezuela se encuentra en una encrucijada y sus decisiones definirán la próxima década y traerán grandes consecuencias para el mundo. Venezuela celebrará sus elecciones presidenciales en el 2024, unas que Maduro puede perder, siempre y cuando la oposición se mantenga unida en su participación. La comunidad internacional sigue involucrada y los ciudadanos se sientan inspirados a movilizarse. Recientemente, dos acontecimientos significativos abrieron una ventana única de cara a la votación. Primero, una gran participación en las primarias de la oposición el 22 de octubre le dio a María Corina Machado, exmiembro de la legislatura de Venezuela, un fuerte mandato como candidata de la unidad. Segundo, el régimen no bloqueó estas elecciones
elecciones, una de las concesiones que hizo en un acuerdo con Washington y la oposición a cambio de que Estados Unidos flexibilizara las sanciones de la era de Trump a las industrias del petróleo y el gas. El éxito de las primarias de la oposición podría haber sorprendido a Maduro. Ahora estamos viendo un aumento en el acoso a los organizadores electorales y declaraciones de funcionarios negando el levantamiento del veto impuesto a los líderes políticos de la oposición, incluyendo a Machado, de postularse en las elecciones del próximo año. De hecho, las elecciones presidenciales del próximo año ofrecen mejor oportunidad hasta ahora para derrotar al chavismo, el movimiento de inspiración socialista iniciado por Hugo Chávez, que Maduro acoge desde que llegó al poder hace más de 20 años. Para aprovechar esta rara oportunidad deben suceder tres cosas. Primero, la oposición debe permanecer unida en las elecciones y defender el voto. Segundo, la comunidad internacional debe seguir presionando por elecciones más libres y derechos humanos en Venezuela y al mismo tiempo reducir los riesgos para la salida de Maduro del poder. Y tercero, los políticos y líderes de toda Venezuela deben reorientar la narrativa hacia un mensaje lleno de esperanza en lugar de ceder la atención de alimentar aún más una paralizante polarización. El régimen de Maduro está consciente del riesgo que enfrentará en las elecciones presidenciales el próximo año. Su objetivo es convencer a la gente de que el cambio es posible y que es mejor para los venezolanos quedarse en casa que votar. La oposición venezolana debe contrarrestar esas tácticas con un fuerte llamado a la participación. También deben enfrentar el dilema más fundamental que es común a muchos sistemas electorales autoritarios: participar en una elección que no será libre y justa o boicotearla. En las últimas elecciones presidenciales en el 2018, parte de la oposición, incluyendo a Machado, boicotearon la votación. Las elecciones presidenciales del 2024 no serán un momento de celebración en la democracia. Las condiciones para elecciones libres y justas aún no están dadas y francamente es posible que nunca lo estén. No obstante, si la oposición participa y los venezolanos votan en gran número, Maduro puede perder. Algunos se preguntan si el régimen permitirá siquiera que se cuenten los votos el próximo año, pero ante una monumental crisis social y económica, la élite chavista necesitará ofrecer a los venezolanos una historia que pueda otorgarle la legitimidad interna, y eso solo puede surgir de las elecciones. Una victoria aplastante de la oposición es la mejor protección contra las trampas. Hay un ejemplo reciente de esto en Venezuela. Hace un año, en una elección regional en Barinas, en lugar del nacimiento de Chávez, el partido gobernante perdió por un margen considerable, pese a desplegar todas sus trampas. Aunque se trataba de una elección regional y el poder presidencial no estaba en juego, la experiencia en el Estado combinaba con los acontecimientos del mes pasado, ofreciendo camino para recuperar la democracia en el 2024. El punto de partida que la oposición debe acoger una estrategia realista que ponga la participación del pueblo venezolano frente y al centro. En Barinas, el partido gobernante intentó presionar a la oposición para que boicoteara las elecciones, invalidando ilegalmente los resultados, impidiendo que varios candidatos se postularan. Sin embargo, la oposición se mantuvo unida y mantuvo su compromiso de participar a pesar de las injusticias. En el mejor de los casos, el gobierno de Maduro levantaría todas las prohibiciones antes de las elecciones como parte de las negociaciones. Incluso si eso sucede, participar y ganar elecciones defectuosas es el mejor camino que tenemos para avanzar en la democratización. La oposición también necesita un compromiso más fuerte de ayuda de otros países latinoamericanos, Estados Unidos y Europa. El régimen de Maduro ha demostrado que hará concesiones electorales y de derechos humanos si recibe los incentivos adecuados. Necesitamos líderes democráticos valientes y dispuestos a exigir la liberación de todos los presos políticos y lograr mejores condiciones para las elecciones del próximo año. También necesitamos que la comunidad internacional acelere la prestación de apoyo que tanto necesitan los más vulnerables de la sociedad. La oposición y el partido gobernante llegaron a un acuerdo hace un año para que los fondos públicos congelados en el extranjero debido a las sanciones se transfirieran a las Naciones Unidas con fines humanitarios. Hasta la fecha, esos fondos no se han utilizado. Finalmente, la oposición necesitará ofrecer una verdadera alternativa a la división promovida por el establishment de Maduro. Inspirar a la gente a participar requiere unificar al país en torno a una nueva narrativa. El tradicional mensaje de la oposición, atrapado en la polarización con el chavismo y con un mensaje nostálgico de un pasado que no volverá, está condenado al fracaso. Una nueva narrativa de Venezuela debería apuntar a inspiraciones a los jóvenes, a centrarse en ayudar a las personas en sus retos diarios. El nuevo mensaje también deberá aspirar a sanar de nuestras heridas más profundas. La separación familiar debido a la migración masiva, la reunificación de nuestro país puede convertirse en un motivador personal y emocional para que todos los venezolanos participen y logren cambios. Reunir a la familia, señores, venezolana es algo por lo que vale la pena luchar. Así lo han dejado claro mis amigos. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. De lo que está sucediendo en Venezuela. El gobierno está desplegando las mismas tácticas represivas de... No podemos predecir el futuro, pero sabemos que habrá algo. Reveló que la Marina de Estados Unidos está lista para desplegarse en Venezuela en caso de que lo ordene el presidente.
Preste mucha atención a todo esto porque hace pocas horas Nicolás Maduro, muy preocupado ante las advertencias de los aliados de Estados Unidos, quienes afirmaron que se van a tomar a Venezuela. Así lo han dejado claro. La administración de Joe Biden habría señalado que están trabajando con sus aliados tanto en Latinoamérica como en Europa para lograr así elecciones democráticas en Venezuela. Por eso hay una operación en curso para lograr la expulsión del Nicolás Maduro de Miraflores. Pero Maduro realmente cada vez está tardando en responder y por eso es que ahora han advertido que si este señor Nicolás Maduro no reacciona en las próximas horas, se van a tomar acciones concretas. Y todo esto se estaría tratando sobre una operación que lleva a los Estados Unidos junto a todos sus aliados como la Unión Europea, quienes han llegado a diferentes acuerdos para obligar así a este señor Nicolás Maduro a negociar. Se estarían utilizando ahora diferentes mecanismos para lograr así la captura del dictador Nicolás Maduro y todos sus funcionarios criminales. El régimen de Maduro ya ha sobrepasado todos los límites y desafiando a muchos países, afirmando que tiene misiles rusos apuntando hacia Colombia, Brasil y a muchos países suramericanos. Tras ese avión ruso de Venezuela sobrevoló y fue una advertencia a Estados Unidos que él está muy protegido por Rusia. Señores, ante todos estos actos incrédulos, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha denunciado que van a imponer lo antes posible acciones inmediatas en Venezuela con ayuda del Comando Sur, quienes están confirmando todo su apoyo. Se va a aplicar una especie de extracción para darle el fin a toda esta dictadura en Venezuela. Ya son masivas las denuncias por violaciones de derechos humanos en Venezuela y por eso es que ahora la ONU también ha firmado un tratado el cual autoriza que Estados Unidos pueda intervenir militarmente a Venezuela. Señores, así de claro lo han dejado. Estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Van a imponer acciones contundentes y la Fuerza Armada Bolivariana deberá entregar a Maduro, así lo han dejado claro, o se les vendrán acciones impredecibles en su contra. Ya las fuerzas de los Estados Unidos han confirmado que el grupo Elite ya se encuentra realizando operativos de inteligencia para dar así con la captura del señor Nicolás Maduro. Por eso se ha visto ahora grandes despliegues de tropas y maquinaria en los territorios de Colombia y Brasil. Ya todo se estaría preparando para imponer así una intervención que derroca toda esta dictadura del mandato. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias importantes del momento. Continuamos con más información. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario. Para defender el territorio de Venezuela. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con toda la información del día, noticias de última hora sobre Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, denle like, gracias a todos por su gran sintonía y ¡chao!